traer a mi espíritu, me va a levantar de los muertos, Señor. Yo sé que usted va a edificarme con esta palabra. Oh, mi Rey amado, te pido que respaldes esta palabra, que no yo hable, Señor, en emoción, que no hable, Señor, mi carne, sino hable, Señor, conforme usted me ha entregado esta palabra, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén. Aleluya. Tome su asiento y no deje de alabar al Padre. Para el que no me conoce, mi nombre es Diego Ortiz. Amado pueblo de Dios, el día de anoche le pregunté al Espíritu Santo y meditaba por un momento y le dije: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo comparta el día de mañana? Y el Espíritu Santo me dice: lo que hace tiempo atrás mi Padre te ha revelado, tienes que hablarlo, tienes que decirlo, porque es una palabra que va respaldada con la unción del Padre. Me hablaba el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y si Él lo dijo es porque Él va a estar presente en todo este mensaje, aleluya. Yo sé que Dios va a tocar tu corazón. Y si usted no ha escuchado esta palabra, hoy lo va a escuchar. Dijo el... Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Profeta Joel, en el libro de Joel capítulo 2 verso 28, que en los postreros días Dios derramaría su espíritu en toda carne, donde los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños, los niños profetizarían. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas anunció el profeta Joel que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios están hoy en esta mañana, del cual Dios lo va a llenar con su Espíritu Santo? Porque Él es real, el Espíritu Santo es real, aleluya. Yo no pensaba lo que Dios tenía preparado para mí en el 2017. Después que Dios me entregaba un mensaje a finales del 2017, me acuerdo que eran las 12 de la noche en el mes de octubre. Y en esa hora de la noche empezó a dolerme todo mi cuerpo, toda mi cabeza. Pero cuando ese dolor empezaba a invadir mi cuerpo, yo sentía que algo extraño estaba pasando dentro de mi cuerpo. No sabía qué era lo que sucedía. Pero yo me acuerdo que yo le decía: Señor, no sé qué es lo que sucede, ni sé lo que va a pasar, pero yo tenía una palabra y una promesa de parte de Dios que vería su gloria. Yo no sabía de qué manera iba a ver la gloria de Dios, pero ese día Dios había preparado para mi vida. Habían unos hermanos en la iglesia a esa hora. Me acuerdo que yo estaba acostado en mi cuarto y mando a traer a esos hermanos a mi casa. Y ellos llegan a mi casa y empezaron a orar por mí. Pero en vez de que ese dolor se fuera de mi cuerpo, ese dolor empezaba a invadir más y más mi cuerpo. Que yo sentía que mi cuerpo se paralizaba. Sentía que mi sangre se ponía fría por dentro. Sentía que mi corazón empezaba a dejar de latir poco a poco. Sentía que la respiración se me empezaba a ir. Sentía un desespero dentro de mí. Pero cuando los hermanos empezaban a orar por mí, decía: Señor, en vez de que yo empiece a sentirme mejor, esto está empeorando. Pero en ese momento escuché una voz audible que nunca antes había escuchado. Una voz como trompeta, una voz que estremeció mi espíritu. Una voz que cuando yo escuché esa voz sentí que la tierra tembló. Y me acuerdo que esa voz me dijo: Hijo mío, no temas, porque esto no es para muerte, esto es para glorificar mi nombre. No temas, porque hoy vas a morir, pero de aquí vas a regresar a la tierra a contar las cosas que tengo que mostrarte. Alabado sea Dios. Por un momento me entró el temor, me entró el miedo.
Pero por otro momento yo decía, yo sí quiero ver al Señor, yo sí quiero ver cómo es Jesús. Por un momento me entraba el miedo, pero mi corazón se llenaba de gozo al saber de que Dios es real. Al escuchar esa voz yo dije, nuestro Dios vive, nuestro Dios es real. Alabanza que embalaba soja la vaquina. Muchas veces usted dirá, ¿por qué el hermano grita? ¿Por qué el hermano predica de tal manera? ¿Sabes por qué? Porque desde que conocí al Señor, Él me ha hecho libre. A mí no me importa gritar, no me importa brincar, no me importa hablar en lengua, porque Dios me hizo libre desde aquel momento. Conocí la verdad, conocí la vida. Muchas veces pensamos que hemos conocido la vida en esta tierra y estamos equivocados. La vida solamente la da Cristo Jesús, y en Él encontramos todo lo que en la tierra no podemos encontrar. Cuando Él me empezó a decir aquello, me acuerdo que me dijo, sal de tu cuerpo ahora, hijo mío. Cuando Él me dio esas palabras, sentí que algo aspiré de mi cuerpo y empecé a mirar que yo estaba compuesto en alma, en espíritu y en cuerpo. Pero podía mirar que el cuerpo ya no valía nada. Mi cuerpo estaba en la tierra. Podía ver que mi cuerpo ya no valía nada aquí en la tierra. Me empecé a dar cuenta que lo que sí valía era lo que estaba dentro, era mi espíritu, era mi alma que entregaría cuentas a Dios. Cuando de un momento sentí que estaba en el aire, yo decía, Señor, esto causa miedo porque estoy en el aire. Señor, ¿por qué no estoy en mi cuerpo? Pero Dios ya había sacado mi espíritu de mi cuerpo. Empecé a mirar una oscuridad, unas tinieblas que rodeaban la tierra. Empecé a ver que todo el cielo estaba oscuro. Me acuerdo como si fuera aquel día que no miraba ninguna luz, pero de aquel momento escuché una voz que me dijo, ven, hijo mío, y no tenga miedo. Cuando Él me dijo aquello, miraba hacia el cielo, todo estaba en tinieblas, pero yo empecé a ver que el cielo se empezó a abrir, y cuando el cielo se empezó a abrir, una luz descendiente bajaba, una luz empezó a bajar del cielo, una luz que resplandecía más que el sol, una luz que alumbraba más que los destellos del sol. Me acuerdo que esa luz se ponía frente a mí, y esa luz me empezó a decir, no temas porque yo soy el Padre, yo soy el Hijo y soy el Espíritu Santo. Amansaraba kenda la basoja. Me empezaba a decir, ven, hijo, tómate de mi mano y no tengas miedo, porque aquí te voy a mostrar algo del cual muchos dicen que no existe, del cual muchos dicen que no es real y muchos niegan su existencia. Que aún dentro de mi pueblo muchos piensan que ese lugar no existe. Yo le decía, Señor, en mi corazón, ¿y qué lugar es ese? Y Él me decía, ese lugar de tormento donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Le dije, Señor, muéstrame lo que quieras menos ese lugar. El Señor me dijo, hijo, tienes que estar preparado. ¿Estás preparado? Le dije, no, Señor, no estoy preparado. Me volví a repetir, ¿estás preparado? No, Señor, no estoy preparado. La tercera vez me dijo, ¿estás preparado? Le dije, no, Señor, no estoy preparado. Y Él me habló con voz de mando y me dijo, los cobardes no entrarán a mi reino. ¿Estás preparado? Le dije, Señor, yo no quiero ser un cobarde. Está bien, Señor, pero no me dejes en ese lugar. Empecé a ver que esa luz empezaba a iluminarse. Yo estaba tirado en el suelo y Él me dijo, levántate y tómate de mi mano. Yo le decía en mi corazón, no puedo verte, no puedo mirarte. Y Él me dijo, mi rostro nunca podrás verlo y vivir.
Solamente escucharás mi voz y verás mis vestiduras. Cuando Él me dijo aquello, me dijo: ponte de pie, hijo de hombre, y tómate de mi mano, que tengo cosas que mostrarte. Cuando yo alcé mi mirada, empecé a ver que tenía unas sandalias de oro como un cristal. En sus pies tenía unas marcas, unas clavaduras cubiertas en sangre. Empecé a mirar que sus vestiduras arrastraban hasta su tobillo. Empecé a ver que en su cintura tenía un cinto que decía: santidad a Jehová, y por aquel cinto colgaban 2 cintas más que decía: el verbo de Dios, fiel y verdadero. Pero lo que me asombraba, que en su pecho tenía un cinto de metal cubierto en oro que decía: Rey de reyes y Señor de señores, Rey de reyes. Mi alma alaba al Señor. Me acuerdo que sus cabellos eran como hilos de oro. Y cuando yo quería ver su rostro resplandecía que me quedaba como ciego. Me acuerdo que Él me decía: ven, ven y tómate de mi mano. Él me llamaba y yo no quería ir verdaderamente a donde estaba Él, porque yo decía: verdaderamente nadie es digno de estar frente a Jesús. Y Él me decía: ven, ven, no tengas miedo, ven a mí. Cuando Él me empezó a llamar, empecé a caminar a donde estaba Él. Y me acuerdo que cuando me puse a 1 metro frente a Él, me acuerdo que Él me dijo: hijo mío, y yo soy Yeshua, yo soy Jesús de Nazaret. Y me acuerdo que le dije: Señor, tú eres real. Y Él me dijo: sí, yo soy real, y tienes que decirle a la humanidad lo que has visto. Me acuerdo que Él me extendía su mano de esta manera y podía ver que en esta parte de su mano tenían unas marcas muy grandes, y veía que esas marcas estaban bañadas en sangre. Y Él me decía: hijo mío, mira, estas marcas son cuando hace más de 2000 años yo fui a pisar la tierra, me hice hombre y fui a morir por ti, por mi iglesia y por toda la humanidad a un madero. Hijo mío, mira, yo soy real, y estas marcas todavía están frescas hasta el día de hoy. Yo le dije: Señor, ¿cuándo se te han de borrar esas marcas? Y Él me dijo: hijo mío, nunca, ahorita nunca se me borrarán estas marcas, porque mi tierra, mi iglesia está en la tierra. Pero estas marcas llegará el día que serán borradas, que serán curadas, cuando mi iglesia sea arrebatado de la tierra y esté conmigo en las bodas del Cordero. Pero hasta el día de hoy estas marcas están frescas, porque esta sangre está fresca para sanar al enfermo, para curar, para restaurar, para salvar y para dar vida. Esta sangre está fresca. Esa sangre hasta el día de hoy está fresca, iglesia. Si piensas que Dios te ha olvidado, estás equivocado, porque la sangre de Cristo cura toda herida, cura toda cicatriz, sana al enfermo. Cuando Él me empezó a decir aquello, yo decía: verdaderamente Él es real. Me acuerdo que Él me empezó a estrechar en sus manos y me dijo: hijo, tengo cosas preparadas para tu vida. Cuando de un momento a otro sentía yo que algo me elevaba al aire, juntamente tomado con la mano del Señor. Y cuando empecé a ver, entramos a una atmósfera oscura, pero su luz llenaba toda la oscuridad. Me dijo: este es el segundo cielo. Cuando empecé a ver el espacio, empecé a ver que 2 asteroides venían entrando a la atmósfera terrestre. Le decía: Señor, ¿y qué es esto que se mira de este lado? Esto cubierto en fuego. Y me dijo: mira, son 2 rocas que están por caer a la tierra. Pero algo me volvía a elevar más alto, y Él me dejó de hablar en aquel momento de eso. Cuando llegamos a un tercer cielo, empecé a ver yo que había un tercer cielo, pero ese tercer cielo estaba iluminado. Ese tercer cielo estaba iluminado y cubierto en fuego, pero también podía ver que en el tercer cielo había una ciudad que estaba flotando en el aire, y empecé a ver que esa ciudad era como un castillo. Empecé a mirar que estaba cubierto en perla, diamante, esmeralda y zafiro. Empecé a ver
ver que había 2 ángeles cubriendo una gran puerta cubierta en perlas. Y el Señor me dijo: mira, hijo mío, esta es mi casa, esta es la nueva Jerusalén, ataviada para su marido. He aquí el esposo está presente. Mi alma lo alaba a Jehová. Cuando Él me dijo aquello, me acuerdo que en esa puerta habían 2 ángeles con una espada desenvainada. Y me acuerdo que esos ángeles abrieron paso y la puerta se abrió. Y el Señor me dijo: entra. Y le dije: no, Señor, no quiero entrar, Señor. Nadie es digno, no soy digno de entrar por este lugar. Y el Señor me dijo: no temas, entra, porque yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a ir a mi Padre si no es por mí. Entra, porque yo soy la puerta. Bienvenido, hijo mío. Cuando Él me dijo aquello, le dije: Señor, yo no podré ir a contar esto a la tierra porque nadie va a creer, Padre. Y Él me dijo: hijo mío, no importa quién te crea, habrá un pueblo que sí te va a creer, habrá una iglesia que sí va a creer de lo que yo he revelado. Mi alma lo alaba. Me acuerdo que cuando miré un piso cubierto en oro, era como un cristal. Yo cuando iba a pisar aquel piso, algo me elevó al aire y me dijo: no puedes pisarlo aún. Aún no puedes pisarlo porque tienes el propósito de regresar a la tierra. Pero cuando yo empecé a caminar con el Señor, empecé a ver un jardín hermoso cubierto en flores. Y esas flores cantaban diciendo: aleluya, aleluya, aleluya. Empecé a ver que las aves empezaban a cantar al Señor. Me acuerdo que esas aves cantaban en otro idioma angelical, pero cuando yo empecé a entrar, yo podía entender en nuestro idioma español lo que decían en ese lugar, lo que se cantaba en ese lugar. Y esas aves decían: por las mañanas las aves cantan al Señor, por las mañanas las aves cantan al Señor. Entonces empecé a ver que habían muchos niños en un jardín precioso que decían: santo, santo, santo es el Señor. Empecé a mirar que había una mujer con un cabello hasta su cintura, un cabello que brillaba. Empecé a ver que su cara era fina, era hermosa, sin nada en su cara era naturalmente. Empecé a ver que tenía un vestido blanco y un cinto en su cintura. Me acuerdo que ella se inclinaba al maestro y le decía: digno, digno, digno solamente eres tú de recibir toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. El Señor me decía: mira, mira, porque ella es María. Ella fue el instrumento que utilicé para que yo fuera a la tierra, para que yo me hiciera hombre, para que yo me hiciera carne. Pero he aquí, hijo mío, yo solamente fui a morir a la cruz del Calvario. No fue María, solamente ella fue el instrumento. He aquí el que pagó como un cordero llevado al matadero. Fui yo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Mi alma lo alaba, lo bendice el Padre. Empecé a ver en ese momento que había un río cristalino y el Señor me dijo: tienes que sumergirte en aquel río. Cuando yo fui corriendo a aquel río, empecé a sumergirme, empecé a nadar en el río de Dios. Y cuando empecé a nadar en el río de Dios, mis vestiduras cambiaron. Cuando yo salí de aquel río, mi vestidura era una vestidura blanca que resplandecía. Yo me miraba por el piso, porque el piso era como un reflejo, como un espejo, y podía ver que llevaba una vestidura blanca que resplandecía. Y Él me dijo: ahora sí estás preparado, porque aquí hay alguien que te espera. Cuando Él me dijo: hay alguien que te espera, le dije: Señor, ¿y quién me espera? Me dijo: nuestro Padre nos está esperando. Él tiene un regalo para ti, el Padre. Cuando Él me dijo aquello, empezamos a caminar y a caminar por aquel lugar. Yo le dije: Señor, ¿y si tú me dejas en este lugar y yo no quiero regresar ya? Y Él me dijo: el propósito del Padre es que tienes que regresar, hijo mío. No te puedes quedar en este lugar porque hay una gran obra que hacer en la tierra.
Me acuerdo que empecé a caminar y empecé a ver muchas gradas, escalones. Pero al final de aquellos escalones había algo que empezó a impactar mi vida. Había un trono establecido en el cielo. Y empecé a ver que aquel trono era un trono blanco, un trono que brillaba, un trono cubierto en fuego. Me acuerdo que ese trono estaba cubierto con una llama de fuego, y alrededor de aquel trono empecé a mirar 24 ancianos con coronas en sus manos. Y esos ancianos decían: santo, santo, santo es el que era, el que es y el que ha de venir, el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Cuando yo me empecé a acercar, mis pies se doblaban, mis pies desfallecían porque no podía caminar y llegar delante de aquel trono ante tanta presencia que había ahí. Me acuerdo que empecé a ver que el Señor me soltó de la mano y yo ya no pude avanzar, pero el Señor caminaba en cada escalón. Y cuando Él iba caminando por cada escalón, bajaba su mirada, haciendo reverencia ante aquel trono. Y empecé a ver que lágrimas bajaban de sus ojos. Y esas lágrimas eran lágrimas de sangre. Cuando Él llega delante de aquel trono, yo pude ver que Él va a la derecha del trono de Dios. Y Él dobló sus rodillas. Y pude ver cómo Él se postró con su frente en el piso. Él se postró completamente y su frente pegaba en el piso. Y Él empezó a llorar y empezó a decir: Padre, Padre, dale más tiempo a mi pueblo, a mi iglesia, porque mi iglesia no está preparada, pero yo voy a prepararla. Padre, ten misericordia de mi amada, de mi pueblo. Señor Padre, recuerda el sacrificio que hice por ellos. Empecé a ver que sangre salía de todo su cuerpo. Empecé a mirar que sangre bajaba de todo su cuerpo. Y empecé a ver que por aquellas gradas bajaba sangre. Mi alma alaba al Señor. Esas gradas empezaban a bañarse en sangre. Y me acuerdo que en esas escaleras salía sangre. Gota de sangre iba bajando por cada escalón. Y me acuerdo que yo empecé a llorar y yo decía: Señor, no te quiero ver de tal manera. Cuando el Señor se paró, me acuerdo que Él fue caminando lentamente a donde estaba aquel trono blanco que resplandecía. Y Él me dijo con una voz quebrantada: escucha, me dijo, escucha, hijo. Y cuando Él me dijo aquello, yo vi que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó lugar en el trono del Padre y se sentó en el trono de Dios. Yo no podía entender qué era lo que miraba, y Él me dijo: mira, hijo mío, yo soy el mismo, yo soy el Padre. Cuando Él me dijo aquello, Él se sentaba en el trono de Dios el Padre. Empezaba a mirar que estaba el Señor Jesucristo juntamente con el Padre sentados en el trono. Y me acuerdo que entonces Él me dijo: muchos no me conocen, muchos no saben quién verdaderamente soy yo. Aún tú, hijo mío, no sabes quién soy yo. Le dije: Señor, dime. Y Él me dijo: levanta tu mirada. Y cuando levanté mi mirada, Él se puso de pie en aquel trono. Y empecé a alzar mi mirada, y mi mirada no bastaba para llegar a su altura de Él, porque era sublime, era gigante. No puedo decirte cuántos metros medía. 2 metros se quedan muy abajo, 3 metros, 4 metros, 5 metros no son nada. Él era gigante, Él era muy alto, que no podía ver hasta qué altura llegaba. Por eso Isaías al Señor le dice que Él vio un trono, y en el que estaba en el trono era alto y era sublime. Nuestro Dios no es chico, no es pequeño, no es mediocre. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte. Mi alma lo alaba. Mi alma lo bendice al Rey. Cuando yo empecé a mirar, Él estaba tan alto
era tan fuerte y un fuego lo cubría el Señor. Él me dijo: yo soy Padre, soy Hijo y soy Espíritu Santo. No sabía a qué se refería con eso el Señor. Y el Señor me empezó a decir: tú tampoco aún me conoces, pero hoy te voy a decir quién soy yo. Y le tendrás que decir esto a mi pueblo: yo soy el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el mismo Dios de los profetas y de los apóstoles. Yo soy el mismo Dios de Elías. Yo soy el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Yo no he cambiado, me empezó a decir. Yo soy el mismo Dios que estuve con Moisés, pero también soy el mismo Dios que estuvo con los apóstoles. Soy el mismo Dios que estuvo con los apóstoles. Soy el mismo que le dio vista al ciego. Soy el mismo que caminó por las aguas. Soy el mismo que levantó a la hija de Jairo. Yo soy el mismo que caminó por todo Jerusalén. Yo soy el mismo, hijo mío, que hace 2000 años fui a una cruz. Yo soy el mismo que al tercer día se levantó con poder y gloria. Y me empezó a decir: yo soy el Alfa, yo soy el Omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el primero y el último, yo soy el que era, el que es, el que ha de venir. Yo soy el que estuvo muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el príncipe de paz, yo soy el todopoderoso y yo soy el que soy. Mi alma lo alaba. Me acuerdo que él me empezó a decir eso. Y él dejó el trono. Él venía bajando sin darle la espalda al trono. Y él me toma de la mano. Y veía que él se hacía a mi imagen. A mi semejanza era Jesús después. Cuando yo miraba ya a Jesús frente a mí, él me dijo: tómate de mi mano, hijo, que hay cosas que decirte. Llegábamos al espacio, y cuando llegamos al espacio me dijo: ¿sabes por qué le he dicho a mi padre que yo voy a preparar a mi iglesia? Porque mi iglesia, si en este momento voy por ella, voy por la novia no está preparada. Mi iglesia está sucia, está manchada. Si yo voy en este momento por ella, la mayor parte se quedará a sufrir. Pero yo quiero preparar verdaderamente a mi iglesia. Miraba esos 2 asteroides entrando a la tierra y el Señor los sostenía con su mano poderosa. El Señor me decía: ¿qué escuchas? Y escuchaba que aquí en la tierra decían: Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Y el Señor sostenía aquellas rocas. El Señor me decía: vuelve a escuchar. Le digo: Señor, ese sonido, aquella misericordia se deja de escuchar y Él quita su mano. Me dijo: cuando mi pueblo deja de pedir misericordia, esto avanza a la tierra. Esto avanza a la tierra, hijo. Cuando Él me dijo eso, me dijo: pero te voy a mostrar lo que ha de acontecer en breve, porque esto viene en breve. Esto no tarda. Cuando Él quitó su mano, vi que esos 2 meteoros, esas 2 rocas de fuego venían entrando a la atmósfera. Cuando empecé a ver una isla grande, y le decía: Señor, ¿y esto qué es? Y me decía: esto es Puerto Rico. Cuando yo vi que un meteoro, la primera roca, impactaba con la isla, empecé a ver que la tierra se empezó a sacudir y las olas del mar se salían. Empecé a ver que la tierra se movía como un borracho. Empecé a ver que los edificios se caían. Veía que la segunda roca impactaba con la tierra y el Señor me decía: esto es California. Empecé a ver que los grandes edificios rascacielos se venían a la tierra. El Señor me decía: esto es a nivel mundial, hijo mío. Esto ha de acontecer a nivel mundial. Tienes que correr con velocidad y decirle al mundo que yo, Jehová, no puedo ser burlado. De ese momento me dijo: yo soy amor, pero también soy fuego consumidor.
que consume el pecado del hombre. Cuando Él me dijo eso, empecé a mirar que la tierra se abría. Iglesias evangélicas cristianas se iban a aquella profundidad cuando la tierra se abría. Me preguntaba y le decía: ¿por qué iglesias cristianas se caen? Son destruidas. Y Él me decía: yo no puedo ser burlado. Voy a destruir altares sucios, altares que se han burlado delante de mí, altares que han profanado mi nombre. Y para los últimos tiempos voy a levantar y voy a dejar altares que son santos delante de mí, porque yo soy 3 veces santo, 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 y yo no puedo ser burlado. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.